sino por el contrario, que estemos con ellos también allá, con Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Dios, aquí estamos no como ritualismo, no como lo mismo de lo mismo. Estamos aquí porque somos iglesia, somos un cuerpo. Y somos un cuerpo de la cabeza, la cual es Cristo, nuestro esposo, nuestro novio, nuestro Salvador. Imploramos por nuestros familiares, imploramos por nuestros hermanos, Señor, que tienen todavía inseguridad de su salvación. Pero si hemos sido redimidos y hemos reconocido nuestra condición de pecadores, y de igual manera hemos experimentado ese nuevo nacimiento y perseveramos en la gracia no para ser salvos, sino porque somos salvos, hijos e hijas tuyas. Por tu nombre imploramos, Señor. En tu nombre, háblanos conforme a la necesidad. En tu nombre te lo suplico. Amén, amén y amén. Amados, vamos a la palabra de Dios, la Biblia, y en la palabra de Dios vamos a encontrar en esa lectura central de Números. Números pertenece al Pentateuco, a los primeros 5 libros de la Biblia que fue escrito por Moisés y parte de Deuteronomio, no todo el libro de Deuteronomio. Y leíamos en Números, ¿qué pasaje? Capítulo 14, versículo 39 al 45. Se leía sobre ello. Y el título de la disertación de hoy es Motivación fallida, motivación equivocada, motivación. Y en este pasaje, en la cual en la Reina Valera nos habla de el título, la derrota en Horma. Y también lo encontramos en Deuteronomio capítulo 1, versículos 41 y 46. Pero vamos a centrarnos en Números, porque en Números nos explica por qué se dio esa circunstancia y por qué hoy Dios nos quiere hablar de una motivación equivocada. ¿Qué lo motiva a usted? ¿Qué lo anima a usted? Hoy en día, a partir de finales del siglo pasado, siglo XX, y en este siglo XXI, muchos auditorios se llenan de animadores, motivadores, a nivel empresarial, pero también a nivel religioso. Muchos predicadores, en vez de predicar la palabra de Dios, se vuelven motivadores. Y no es malo motivar, escuche, no es malo motivar. La Biblia nos habla en muchos pasajes de que Jesús aún así también motivó. Ahora, ¿qué es la motivación? Permítame dar una definición un poco bien clara y precisa. Es el impulso que nos lleva a realizar acciones y perseguir nuestros objetivos para satisfacer nuestras necesidades o alcanzar una meta. Motivación. Sí, y puede ser el salario para algunos. ¿Qué te motivó venir a la iglesia? Ahora, la Biblia nos habla de alguien que es el que pone el querer y el hacer. ¿Sí? Que nos diga, vamos a la iglesia. ¿Sí? Y encontramos lo que dice el salmista, ¿no? Yo me alegré con los que me decían en la casa, mejor estar un día en tu ser. Motivación. ¿Qué te motiva? Pero permítame también, entonces es algo interesante. La motivación en sí no es mala ni buena, pero puede ser equivocada o errada. ¿Sí? Puede ser equivocada, errada o acertada. Pero también encontramos que esa motivación nos lleva a pasar a la acción. No solamente a planear, sino a actuar, a llevar a cabo algo. ¿Sí? Una tarea para los estudiantes
un trabajo y lo hace esa persona con aliento, se siente alegre. Sí, de llevarlo a cabo, de comprometerse, ¿sí? De continuar haciéndolo. Ahora, una persona o grupo de personas motivadas logran resultados, participación, porque la persona se vincula porque está motivado. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿En qué soy útil? No solamente es un espectador cuando está motivado. En su casa, ¿sí? Todos comieron un sancocho y los platos y las ollas quedaron, ¿qué? Limpias, sucias. Y usted contenta, le dice, yo voy a lavar los platos y todo eso. Y se pone a limpiar las ollas y todo eso. Y lo hace. Está motivado. Está motivado por la familia que Dios le ha confiado. Por ser parte del cuerpo de Cristo. Motivado. Entonces, motivados, logran resultados, participación, conocimiento. Quiero conocer más. Y ese estudiante le dice al maestro, profesor, ya terminó la hora, no quédese un ratico más. O el maestro bíblico está dando las enseñanzas. Y como mis hermanos lo han hecho, continuamos la próxima semana. O preguntamos. Cogemos la Biblia y en la casa continuamos y en la siguiente preguntamos y participamos. Motivados. Conocimiento, pero también de conocimiento, tareas, retribución, recompensa, reconocimiento, responsabilidad, crecimiento y desarrollo. La motivación, y así vamos a encontrar mucho de provecho cuando hay motivación, cuando hay un impulso, ¿sí? Para ir a la acción. Encontramos también que básicamente hay dos motivaciones. Una interna, personal, y otra externa que viene de personas o de algo. La personal es aquel que usted va a encontrar que muchas personas se miran al espejo y empiezan a hablarse como si hubiera hablado al otro, o hacen una lista de sus habilidades, cualidades, todo eso, y dicen, yo soy bueno como para esto. Y hacen una lista de todas esas habilidades, cualidades y talentos que pueden tener. Pero también está cuando otra persona es la que te da esa mano en el hombro o ese abrazo y te dice, ¿sabes una cosa? Yo confío en usted. Sí, confío como ser humano que usted va a fallar, pero yo confío en que usted es bueno para esto. Que usted puede llevar a cabo esto. Yo te he estado estudiando, hijo, hija, esposo, empleado, trabajador, y usted puede asumir este cargo. Usted puede llevar a cabo esta labor. Y eso te motiva cuando te dicen, oh, qué bueno, hiciste ese trabajo. Continúa así. Motivación. Oh, hijo, qué hermoso cada vez que abro mis ojos y te veo. Oh, hija, cuando te escucho, qué hermoso saber que Dios te ha dado vida y me ha dado vida para conocerte. Motivación externa. Cuando ese estudiante ve ese trabajo que terminó a las 11 de la noche y se acuesta y dura poco tiempo de dormir para levantarse, para ir al colegio y le entrega al profesor y el profesor mira, ¡oh! Y le coloca ese superior o excelente. ¡Qué bueno lo que hiciste! ¡Qué bueno! Maravilloso. Motivación externa. Pero también hay cosas que nos motivan. ¿Sí? Motivan. Hay personas que tienen un vehículo y qué bonito, les motiva ese carro. Cada vez que tienen que ir a la tienda hasta lo utilizan y la tienda queda ahí mismo. Y disfrutan. ¡Qué maravilloso! O tener un recurso económico. Maravilloso. O tener ropa. Los motiva a salir, vestirse. ¡Qué bueno! Tener salud.
en fin, una profesión, una labor, un oficio, los motiva. Tener una casa los motiva a tenerla limpia, adecuada. Tener un colchón de esos deliciosos los motiva ¿a qué? A dormir, descansar. Y más si la dejaron ya tendidita y cuando llegan la encuentran no desordenada y que ni se sabe dónde está. Qué hermoso, ¿qué te motiva? Sí, ¿qué lo motiva a usted, mi amado hermano, mi amada hermana? Ahora, frente a esas motivaciones, encontramos que esa motivación te lleva al ánimo. Tener ánimo. La palabra ánimo viene de la palabra vida, sentir de vida. Significado, sentido de vida, ánimo. Ahora, este ánimo nos lleva a soportar las enfermedades. Nos dice Proverbios capítulo 18, versículo 14, que el ánimo nos lleva a soportar las enfermedades. ¿Sí? Aún si llega alguien a desanimar, no, usted tiene esa enfermedad, mi papá lo tuvo y se murió. Y usted no, pero usted todavía sigue con ánimo. Sí. Y se puso normal. Exacto. Y todavía está ya quejándose y gastando en medicamentos. Pero usted sigue con ánimo. Pero también ese ánimo que es aliento y fortaleza nos lleva para trabajar, para laborar. Nos dice Nehemías capítulo 4 versículo 6 cuando se reconstruyó las murallas, que el pueblo trabajó bastante porque tuvo ánimo para llevar a cabo, ¿sí? El laborar. Pero también encontramos que ese ánimo Jesús lo impartió y todos los días Jesús lo está impartiendo. Jesús le dijo a una mujer, ten ánimo, tu fe te ha salvado. A la mujer del flujo de sangre nos dice Mateo capítulo 9 versículo 22. Pero también nos habla cuando los discípulos, los apóstoles estuvieron en la tempestad y tuvieron poca fe. ¿Y qué les dijo Jesús? Tener ánimo, yo soy. Ánimo, ánimo, ánimo. Nos dice Mateo capítulo 14, versículo 27. Ahora, ¿qué te motiva a vivir? ¿Qué te motiva a ti a vivir? Porque hay gente que está viva, pero no tiene motivación ni ánimo. No hace mucho, Colombia entró en los países que aprobaron la eutanasia. Aprobaron lo que llaman de manera maquillada morir dignamente. ¿Qué es morir dignamente? No entiendo eso. Ahora, cuando les digo que no entiendo, no quiere decir que no tenga una explicación, sino que no hay ninguna respuesta de llamar a morir algo digno. Porque Dios no nos creó para morir. Y en Cristo no hay muerte, sino vida y vida en abundancia. En Génesis 3 nos dice que como resultado de la desobediencia vino la muerte. La muerte física y espiritual. No veo ahí algo de digno, una muerte asistida. Bíblicamente, no hay sentido, no hay motivación. Para una persona familiar, uno se pregunta si muerte terminal o enfermedad terminal o como quieran llamarla la ciencia, cada hálito, cada soplo, cada oxígeno que pasa, todavía tienes vida. Para morirse hay que estar vivos, no necesariamente tener una enfermedad terminal. El estar en una UCI, que un médico te haya dicho, usted le queda tanto y tantos días o horas de vida, eso no quiere decir que vayas a morir. Díganle al ladrón de la cruz que si bien murió físicamente, vivió eternamente con aquel que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero también muchos que han estado ahí al borde, el Señor en su poder los ha sanado. La escritura dice del joven hijo de la viuda de Naín, el Señor lo resucitó.
La Biblia dice del que estuvo 4 días después de muerto y ya es día. Y Jesús va a dar ese mensaje. Yo soy la resurrección y vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, seguirá muerto, no, vivirá. No podemos predicamos la muerte espiritual para que conozcan la vida que hay en Cristo, pero no nos quedamos con la muerte, porque anteriormente estábamos muertos, como va a decir Efesios capítulo 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Amados, ¿qué te motiva? ¿Quién te motiva a vivir? ¿Qué te motiva? Y vamos a encontrar 3 circunstancias en la cual, sobre el tema de hoy, en este pasaje, sobre esa motivación errada, equivocada o fallida. Y la primera en este pasaje central de Números, capítulo 14, versículo 39 al 45, nos dice el primer aspecto es que la motivación en un falso arrepentimiento. La motivación en un falso arrepentimiento. Nos dice el versículo 39 y 40 de Números, capítulo 14. Permítame leer para usted y dice: Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y el pueblo se enlutó, ¿qué? Mucho. Sintió duelo, dolor. Y se levantó por la mañana. ¿Se levantó cómo? Por la mañana. Y ahí cuando habla de mañana, habla bien temprano. Madrugaron. Y subieron ¿a dónde? Al monte, a la cumbre del monte. Diciendo: henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos ¿qué? Pecado. Pero hay un arrepentimiento, pero es un arrepentimiento falso. Falso. ¿Cómo así un arrepentimiento falso? Bien, vamos por partes. Encontramos en este mismo capítulo 14, versículo 20 al 38, porque el versículo 39 nos dice: y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. Y la pregunta es: ¿qué cosas? ¿Cuáles fueron esas cosas que llevaron a que ellos se acostaran como por un muerto, como quien ha perdido un ser querido, enlutados, con un dolor profundo, y que los lleva a un cierto arrepentimiento, pero no genuino? Permítame contextualizarle. En el capítulo 14, versículo 20 al 38, dice así la palabra de Dios: Jehová castiga a Israel. Y dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, conforme a tu dicho ha perdonado a Israel. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, y no han ¿qué? Oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá por posesión. Ahora bien, a la amalecita y al cananeo habitan en el valle, volveos mañana y salid al desierto camino del mar rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mi oído, así haré yo con vosotros. En este desierto caeréis vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí.
vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Imagínense lo que Dios ahí habló. Y esto va a llevar a lo siguiente. ¿Qué llevó? A que se arrepintieran enseguida, no se acostaran. Dicen, pero mañana sí vamos a arrepentirnos. Y no solamente por eso, sino por lo que va a seguir ahí. Cuando Dios te confronta con tu pecado, ese arrepentimiento tú no lo puedes agendar para otro día. El Espíritu Santo te convence y te sientes avergonzado con Dios. Y te sientes que has hecho insultado el rostro de Dios. Y no te interesa que la que está acá o el que está acá o acá sepan cómo es tu vida de pecado, sino Dios, ese ser santo. Y no lo postergas diciendo después, pastor, después le escucho. Después yo hago la oración o después yo creo y me arrepiento. Eso es una clase de arrepentimiento, de postergar. Dice que escucharon eso. Dice el versículo 39. Ese mensaje que no iban a entrar de 20 hacia arriba a la tierra que en Génesis capítulo 12 Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a las generaciones. Y se acostaron. No sé usted, cuando usted cae en pecado como hijo de Dios, no cuando practica el pecado, escuche. Los hijos de Dios caen en pecado pero no practican el pecado. Pero cuando usted cae en pecado, usted duerme tranquilo. Aunque se tome el antidepresivo más grande, usted no duerme. Ahora, no se sienta que lo estoy colocándolo en una palestra o en una silla de escarnecer. No se sienta así. Acuérdese que a quién habló Dios a través de Moisés, versículo 38. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel. A Caleb, a Josué, a todos, a él mismo, a todos. Porque es que esto lo debe no solamente saber, sino oír. Todos. Y dice que ellos se acostaron. Pero se levantaron temprano. Dice que se levantaron temprano. Amados, escuchen sobre esto. Cuando hay un arrepentimiento, nos dice la palabra de Dios en el Salmo 51. Y hay muchos pasajes. Cuando David fue confrontado con su pecado, ¿qué le dijo él a Natán? Y luego nos dice el Salmo 32. He pecado. He pecado. Cuando Natán le dice, eres tú, ese hombre que tú estás diciendo que debe ser azotado, que debe ser muerto, eres tú. Usted no puede agendar el arrepentimiento o postergarlo. Y encontramos un segundo aspecto, una motivación correcta. Volvemos, la motivación en sí misma no es mala ni buena. Hay correctas e incorrectas, falsas y verdaderas. Vamos a Números capítulo 13, sobre esa motivación correcta. Versículo 13, versículo 17. Lo puedo explicar, pero no quiero explicarlo para no quitar ni añadir a lo que dice la Escritura. En Números capítulo 13, versículo 17 al 33, permítame leer nuevamente para ustedes. Dice así, misión de los 12 espías. Dice así la palabra de Dios. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndole, subid de aquí al Negev y subid al monte y observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, como es la tierra habitada, si es buena o mala y como son las ciudades habitadas.
si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, si en él hay árboles o no, y esforzaos y tomad del fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y recorrieron la tierra desde el desierto de Zin hasta Rehob, entrando en Amat, y subieron al Neguev y vieron hasta Hebrón, y allí estaban Ahimat, Sesai y Talmai, hijos de Anat. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol, por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y les contaron, diciendo: nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y ese es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí los hijos de Anat y Amalek, habitaban el Neguev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces, ahí está la motivación. La motivación correcta. Dice versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. Callar de lo que estaban hablando anteriormente. Y dijo: subamos luego. ¿Cuándo? Luego, no ahora. Porque no es en tu tiempo. Es en el tiempo de Dios. Luego, que Dios nos diga cuándo. Luego. Y tomemos posesión de ella. Porque más poderosos, más podremos nosotros que ellos. Motivación personal. ¿Sí? Pero luego viene la motivación externa, que es la más importante. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así le parecíamos a ellos. Acuérdese, motivación personal. Y Caleb habla de esa motivación. Nosotros somos más fuertes. Pero luego viene la contraposición, decir lo contrario. Pues somos, pero si allá son gigantes. Usted no puede quedarse con la motivación correcta, que es personal, no puede. Debe tenerla, sí, pero usted no puede quedarse con ella. Entonces, ¿cuál es esa que va más allá de esa motivación personal? Porque esa que tuvo Caleb, que es buena, correcta, es superada por los hijos de Anat, que eran más fuertes, gigantes y murallas. Es como yo decirle a usted hoy: hermano, a ver, ¿qué le puedo decir? A ver, matricule a su hijo en la universidad de Oxford o Stanford. Pastor, pero yo no tengo los recursos. No, su hijo es muy inteligente. Pastor, pero no tengo los recursos. Estoy animándole, sí, pero no hay los recursos. Entonces, si usted, como el mundo, se queda con la motivación personal, que eso es lo que muchos predican y muchos
lo hacen en las empresas, va a usted a tambalear e incluso va a fracasar. Pero entonces, ¿cuál es esa que también es verdadera pero es superior? Vamos al capítulo 14 de Números. Entonces toda la congregación gritó y dio a voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo que había dicho Caleb no era suficiente para animarlos. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá hubiéramos muerto. ¿Y por qué nos trajiste? Trajo Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros hijos sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocer es tierra en gran manera buena. Versículo 8. Esa es la verdadera motivación que usted debe pasar su vida. Si Jehová se agradare de Andrés, de todos nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo que está en esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está ¿quién? Jehová. No los temáis. Esa es la motivación correcta, lo que te debe animar a ti y a mí. Motívate, sí, tengo salud, voy a ir a trabajar, voy a ir a la iglesia, pero es porque Dios está contigo. Está con esta iglesia, está con tu familia. Amén, amados. Y vemos esa motivación correcta. Ahora, para terminar, las consecuencias de una motivación fallida e incorrecta. Las consecuencias, ¿a qué te lleva esa motivación fallida? Si no quieres oír sobre la motivación correcta. Dice el versículo 44 y 45 del capítulo 14. 44 y 45. Dice así la palabra de Dios. Permítame, ya para terminar. Versículo 44 y 45. Sin embargo, imagínense, después del pueblo oír todo lo anterior, motivación correcta, pero también desánimo. Dice: sin embargo, se obstinaron en subir a la encina del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento. Y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en el monte, y los hirieron, y los derrotaron, y persiguiéndolos hasta Horma, es decir, retrocedieron y fueron derrotados. Ahora, escuche, en los versículos 41 y 43, cuando ellos se levantan y dicen: hemos pecado, ellos van a decir: vamos ahora sí a subir, vamos a subir. Pero eso era una motivación equivocada, porque Dios no iba a respaldarlos. Dios no iba a respaldarlos hasta que hubiera un arrepentimiento genuino. Pero ellos, dice, obstinadamente dijeron: no, subiremos. Y muchas veces ocurre lo siguiente:
¿A qué se debe eso? Que conocemos la palabra de Dios, pero no oímos a Dios. Vivimos en una iglesia que conoce palabra de Dios, pero no oye a Dios. Usted puede conocer como el mejor teólogo de cualquier seminario, pero no oír a Dios. Y oír a Dios es obedecer lo que Él dice, no solamente saber lo que Él dice. ¿Estás tú oyendo o conociendo de la palabra de Dios? Aquí no es conocer de Biblia, es oír la palabra, lo que Dios tiene para tu vida, lo que Dios dice para ti y para mí. Y dice que la base de unas consecuencias es obstinación. Y oramos por nuestras familias obstinadas en el pecado. Y oramos por Fusa, que vive en una obstinación de espalda a la cruz. Y por Colombia y por toda esta humanidad obstinada. Pero las consecuencias tocan a sus vidas y nos duele, porque hay un mensaje en la cual nos dice y nos unimos a lo que decía Caleb: si Jehová está con nosotros, vamos a obedecerle. Y lo que decía Jeremías: Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que nos persiguen tropezarán y no prosperarán. ¿Qué motivación te trajo a esta iglesia a ser parte del cuerpo de Cristo? ¿Qué motivación te llevó a salir de las sábanas hoy? ¿Qué te motiva? Debe ser Dios. No solamente el saber que tienes una voluntad para decidir, sino Dios. Dios es el todo para el creyente y no creyente. Es el todo. Por maravilloso Dios, aquí estamos. Gracias, Señor, porque igual oímos las circunstancias adversas de esos 10 que fueron a reconocer la tierra, que también hablan de realidades. Eran unas ciudades amuralladas y gente corpulenta, más fuerte. Y muchas veces los problemas nos sobrepasan a nosotros. Y a veces carecemos de los medios y de los recursos. Pero es donde nosotros no acudimos a esa motivación. Es que yo sé, es que yo puedo, es que yo he soportado muchas pruebas. No. Aquel por el cual mi vida está en sus manos es el que me ha permitido estar de pie. Señor, nuestra vida está en tus manos, como dijo Caleb. Señor, si Jehová se agradara, Señor, quiero que nuestra vida se agrade de ti. Señor, sea agradable a ti, Señor, nuestra vida. Te lo imploramos. Mientras tú nos tengas aquí en la tierra, agradarte a ti, Señor, no a nosotros mismos ni al mundo. Y que tú estés con nosotros. Y como dijo, y podremos comer como pan, es decir, podemos decir: Jehová está conmigo, no temeré, no temeremos a ninguna enfermedad, ninguna dolencia, ninguna carencia. Gracias, Señor, en tu nombre te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les continúe bendiciendo, mis amados.